Reciba un fuerte abrazo, una grande bendición, mi hermano. Qué bueno que ya está aquí integrado en esta sala de videoconferencia. Y reciba un cordial saludo, mi hermano, ahí en el lugar donde usted esté conectándose, del país al cual pertenezca, pues reciba muchas bendiciones. Saludos, pues ahora sí que a todo el continente americano, de los que están aquí integrados de los distintos países. Saludos a mis hermanos de Europa, de España, pues muchas bendiciones. Y pues vamos a entrar en tema, continuar con la doctrina. Pues ya es el tema 10. Fíjese qué rápido avanza el tiempo. Y pues bueno, esperemos que se siga sosteniendo al escuchar esta doctrina. Y el tema que yo tengo hoy para compartir con ustedes es el trabajo del Espíritu. Amén. Vamos a hacer una oración para que Dios nos auxilie, Dios nos bendiga y nos ayude a trazar la palabra de manera correcta. Padre del cielo, Señor Jesucristo, Espíritu Santo, pues primeramente te agradecemos porque nos permites estar aquí integrados en esta sala de videoconferencia. Señor, sabemos que te agrada cuando hacemos el esfuerzo, Señor, de oírte, de escucharte a ti, mi Dios bendito, de atender tu consejo. Y tan solo pues es pedirte que nos bendigas y que nos ayudes a poder trazar de manera correcta la palabra para que sea de bendición y provecho para todos aquellos que están escuchando y para aquellos que en un futuro pues habrán de escuchar, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias. Danos la dirección y la habilidad de poder exponer de manera correcta. Que seas tú trabajando en nosotros, como es el tema, el trabajo del Espíritu, que seamos sensibles a esa guianza y esa dirección tuya. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues, tema 10, el trabajo del Espíritu. Espíritu Santo. Amén. Y bueno, este tema viene ligado con el tema que vimos la semana pasada, cuando hablábamos de el Antiguo Pacto, Nuevo Pacto, o lo que es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Déjeme empezar a leer para entrar en tema. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 13, dice: Nosotros no somos como Moisés. Él se tapaba la cara con un velo para que los israelitas no vieran el final de aquello que estaba destinado a desaparecer. El pueblo tenía la mente cerrada, e incluso hoy, cuando leen el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento, los cubre el mismo velo. Todavía tienen ese velo, ya que es solo por medio de Cristo como puede ser retirado. Aún hoy, cuando leen la ley de Moisés, tienen un velo sobre su corazón. Y cuando alguien se acerque al Señor, el velo se quitará. En este caso, el Señor significa el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Con la cara descubierta, todos nos quedamos mirando fijamente la gloria del Señor, y así somos transformados en su imagen cada vez con más gloria. Este cambio viene del Señor, es decir, del Espíritu. Y habíamos expuesto, trazado la palabra la vez pasada, y hablábamos de lo que es, lo que implica el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto y lo que implica el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Y entramos en ese tema a través de lo que implica el velo que tenía Moisés. Usted recuerda.
velo que Moisés se ponía después de bajar de la presencia del Señor, cuando su rostro estaba brillando y él se ponía el velo. Y vimos las implicaciones, el significado de todo esto, y al final pues nos dimos cuenta que hay un gran cambio, una gran diferencia, un enfoque muy diferente de lo que es el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, con lo que es el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. E implica un gran cambio, un cambio radical, si usted recuerda el tema. Pero al final este grande cambio, todo este grande cambio que se da, viene propiciado por alguien muy especial, por el trabajo de una persona muy especial. Voy a releer segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, el versículo que está al final. Dice, con la cara descubierta, todos nos quedamos mirando fijamente la gloria del Señor, y así somos transformados en su imagen, cada vez con más gloria. Y dice la siguiente frase, este cambio viene del Señor, es decir, del Espíritu. Este cambio viene del Señor, es decir, del Espíritu. Y aquí es donde entramos propiamente en el tema, porque el que posibilita el cambio, el que posibilita la transformación, el que hace que se caiga el velo, el que hace un cambio radical a nuestra vida, a nuestra persona, para que seamos completamente diferentes, para que seamos completamente distintos a lo que éramos antes, para que cambie nuestra vida radicalmente. Es el Espíritu. Es el Espíritu, que en este caso, aquí se le dice, este cambio viene del Señor, es decir, el Espíritu. Entonces, aquí se le da jerarquía, en este caso al Espíritu, cual el Señor, o como el Señor. Y es interesante porque si yo leo unos versículos atrás, déjeme, en el segunda carta a los Corintios 3:14, dice, el pueblo tenía la mente cerrada, e incluso hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, los cubre el mismo velo, y todavía tienen ese velo, ya que solo por medio de Cristo puede ser retirado. Por medio de Cristo puede ser retirado. Pero versículos adelante dice, y cuando alguien se acerca al Señor, el velo se quitará. Entonces, note por favor, porque aquí es bien interesante. Dice versículos atrás que el velo se quita por medio de Cristo. Ok. Versículos adelante dice que el que se acerque al Señor, el velo se quitará. Entonces entendemos que el Señor y Cristo, la misma persona, porque son los que quitan el velo. Pero si leemos el versículo último, este cambio viene del Señor, es decir, el Espíritu. Entonces al final es el trabajo conjunto del Señor, de Jesucristo y del Espíritu, que al final es el trabajo conjunto de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, hoy vamos a entrar y analizar con más detalle lo que vimos la vez pasada, qué es lo que hace, qué es lo que provoca el trabajo del Espíritu Santo, para aquellos que se dejan guiar y conducir por el Espíritu Santo. Bueno,
Y vamos a empezar a hacer comparativas. Vamos a recordar parte de lo que vimos la vez pasada. Éxodo 34:29. Y aconteció que cuando Moisés descendía del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Y cuando Moisés acabó de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Bueno, usted recuerda, Moisés subió a la presencia de Dios y eso provocó que el rostro de Moisés resplandeciera. Por haber tenido contacto con Dios y haber subido a la presencia de Dios, pues ese rostro de Moisés pues resplandeció. Y después se tuvo que poner un velo. Se pone ese velo, ¿para qué? Pues para que ya no se notara el brillo. Para que no se notara el brillo. Bueno. Entrando a nuestra persona, porque eso pasó con Moisés. Hablando de nosotros, vamos a recordar, dice, nosotros no somos como Moisés. Él se tapaba la cara con un velo para que los israelitas no vieran el final de aquello que estaba destinado a desaparecer. Pero en cambio nosotros, dice, con la cara descubierta, todos nos quedamos mirando fijamente la gloria del Señor y así somos transformados en su imagen cada vez con más gloria. Y este cambio viene del Señor, es decir, del Espíritu. Y recordando el pasaje, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 20, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. Al final, a diferencia de Moisés, a nosotros no tenemos un velo. No tenemos un velo. Nosotros no tenemos un velo, porque nosotros no somos como el Moisés que se tapaba con el velo. Nosotros tenemos que estar con la cara descubierta, pero también tenemos la unción. Usted recuerde que la unción era el brillar del rostro. En el caso de Moisés, su rostro brillaba, pero en el caso de nosotros, pues obviamente que el brillo no se ve. Eso quiere decir que es un brillo interno. Bueno, vamos a ver una serie de comparativas para que se dé cuenta cómo trabaja el Espíritu. Si hablamos de Moisés, Moisés se tuvo que poner un velo. Si hablamos de nosotros, la Escritura dice que nosotros debemos de tener la cara descubierta, sin velo. Obviamente usted recuerde que el velo que se ponía Moisés, lo leímos la vez anterior, implica que no tenían la capacidad de entender, en este caso el pueblo de Israel, la palabra de Dios, o cuando leían el Antiguo Pacto, no tenían la capacidad de entenderlo y comprenderlo. Pero bueno, Moisés o el Antiguo Pacto representa que ellos tenían un velo. Nosotros estamos sin velo. Ahora, en ambos casos, hablando de Moisés, pues Moisés le brillaba el rostro, fue ungido. Usted recuerde que cuando se unge, pues era con aceite, y el ungimiento implicaba un resplandor del rostro. Pero en nuestro caso, nosotros también somos ungidos. Al igual que ungieron a Moisés, o Dios ungió a Moisés, Dios a través de Cristo nos ungió a nosotros. Entonces ambos somos ungidos. Nada más que hay una diferencia. En el caso de Moisés, el brillo es externo. El brillo se nota, se ve y se percibe. Por eso es que se tapó la cara con un velo. Pero en el caso de nosotros, el brillo es interno. Porque bueno, hoy los cristianos
que se dicen ser, que bueno, que la palabra cristiano significa ungido, pues, ¿cuándo ha visto usted a un cristiano ungido que le brille el rostro? A semejanza de lo que ocurrió con Moisés. No. Entonces quiere decir que el ungimiento que Dios nos da a nosotros es un brillo interno. El ungimiento que Dios le dio a Moisés fue para un brillo externo. Que en el caso de Moisés provocó un velo que se pusiera para que no se notara ese brillo. Y en el caso de nosotros, como el brillo es interno, ese es el ungimiento que Dios nos da, pues no se necesita velo, porque el brillo que tenemos nosotros debe de ser interno, entonces no se nota. Bueno, ¿esto qué implicaciones tiene? ¿Qué implica? Que obviamente si el brillo es externo en el caso de Moisés o la ley mosaica o Antiguo Testamento, por eso es que el pueblo de Israel se preocupa y se ocupa mucho de la forma, de todo lo que es la forma, porque es un brillo externo. Ellos son muy cuidadosos del cómo se visten, del cómo trabajan, del cómo en todo lo que es su liturgia, sus leyes, sus doctrinas, sus comportamientos, sus reglas, sus normas. Es mucho de forma, pero poco de contenido. Y en cambio nosotros, en Cristo Jesús, es más de contenido que de forma. ¿Por qué? Porque el brillo de nosotros es interno, es para trabajar con nuestra mente, es para trabajar con nuestro corazón, es para trabajar con nuestra alma. Ajá. Es un trabajo interno de tu alma, interno de tu corazón. Y en cambio, en el Antiguo Testamento, pues era más de forma, era más de brillo, es de que se notara. Usted puede ver, por ejemplo, hoy a gente que se deja llevar mucho por lo que es el Antiguo Testamento y sobre todo hablando hoy de los judíos, los israelitas, pues se preocupan mucho en la forma, en el vestido, en las normas, en las tradiciones, en todo ese tipo de cosas. En cambio nosotros, pues no, es más de contenido que de forma. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que el Antiguo Testamento representa los ungidos que tienen brillo, pero que tienen un velo. Y nosotros somos los ungidos, pero que no tenemos velo. El brillo de los del Antiguo Testamento es externo y el brillo de nosotros es interno. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, habíamos dicho que la unción implica enseñanza. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe porque la unción os va a enseñar todas las cosas. Entonces, en el Antiguo Testamento, en el primer pacto, hay enseñanza. En el Nuevo Testamento, a partir de Cristo Jesús, también hay enseñanza. Pero hay una diferencia entre la enseñanza que se daba en el Antiguo Pacto con la enseñanza que se da en el Nuevo Pacto. Que en la primera enseñanza, el pueblo tenía la mente cerrada. Y en el Nuevo Pacto, pues nosotros tenemos, dice un versículo que tenemos la mente de Cristo, entonces somos de mente abierta. Entonces es muy distinto, a lo mejor la enseñanza es la misma, de hecho la enseñanza es la misma. Yo puedo leer el Antiguo Testamento y a lo mejor un judío pues lee el Antiguo Testamento. Pero, y es la misma enseñanza, pero ¿cuál es la diferencia? Que ellos, por cuanto tienen el velo que les impide ver, tienen una mente cerrada. Lo leímos por ahí en un versículo hace ratito. Ellos son de mente
cerrada. Segunda carta a los Corintios 3:14, el pueblo tenía la mente cerrada, incluso hoy cuando leen el antiguo pacto. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros en Cristo Jesús tenemos la mente abierta. Porque pues, y al final, pues no beneficia mucho tener una enseñanza buena, de hecho es una muy buena enseñanza, cuando el receptor de la enseñanza, pues uno es de mente cerrada y otro es de mente abierta. O sea, cambia radicalmente el asunto. La enseñanza es la misma, la doctrina es la misma, pero el receptor, uno tiene mente cerrada y el otro tiene mente abierta. Unos son ungidos con velo y otros son ungidos sin velo. La enseñanza es la misma, pero uno es mente cerrada y otra es mente abierta. Ahora, vamos a leer Lucas capítulo 24, versículo 36. Dice aquí: mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Resulta ser que nuestro Señor Jesucristo había sido sacrificado o crucificado en la cruz del Calvario. Y días después se apareció a sus discípulos. Y entonces los discípulos, cuando vieron a Jesucristo, pues se espantaron. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu, un fantasma. Y él les dijo: ¿por qué estáis turbados y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Miren mis manos, miren mis pies, que soy yo el mismo. Palpadme, tocadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Y les dijo: esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Este es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros. Yo les decía, yo les enseñaba, yo les mostraba. Todo esto que está pasando, la crucifixión, lo que pasó, todo se los dije, todo se los enseñé. Todo lo que de mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Pero entonces, si Cristo se los enseñó, si Cristo se los dijo, si les habló de Moisés, le habló de los libros proféticos y los salmos, ¿por qué es que no entendieron? ¿Por qué es que no comprendieron? Dice ahí Lucas 24:45, entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Entonces, ¿qué quiere? Aquí está muy claro que ellos tenían la mente cerrada, el entendimiento nublado. Por eso, por más que se esforzaran, por más que se dedicaran, nunca iban a comprender y a entender cabalmente la verdad, porque ellos seguían teniendo el velo sobre de su cara, sobre de su rostro, hasta que, y aquí viene algo interesante, porque cualquiera me puede preguntar: oiga, pastor, ¿y entonces por qué no les abrió la mente o el entendimiento antes? Digo, para que entendieran y comprendieran al 100%. ¿Por qué? Porque tenía que vivirse
el sacrificio de Cristo. Porque aquí ya se está presentando nuestro Señor Jesucristo resucitado. Ellos lo vieron morir en la cruz del Calvario, cómo fue torturado, cómo fue crucificado, todo lo que implicó. Y ahora se les aparece un Cristo resucitado. Y entonces el Cristo resucitado fue el que les abrió la mente. Fue el que les abrió el entendimiento para que comprendieran y entendieran. Hasta que no hubiera venido el Cristo que resucitó después de haber sido crucificado y muerto, no iban a poder entender y comprender cabalmente las Escrituras. En el Antiguo Testamento, ¿a quién sacrificaban? A los animalitos, el cordero, el becerro, el carnero, etcétera, etcétera. El macho cabrío. Ajá. Pero para poder tener entendimiento pleno de la Escritura, es solamente a través de Cristo Jesús. Y entonces se nos abre la mente para comprender las Escrituras, para entender la ley de Moisés, para entender a los profetas, para entender a los salmos. Esa es una grande, grande, grande bendición. Por eso hoy nosotros podemos entender cabalmente, con más plenitud, con más claridad, las Escrituras. Yo me recuerdo muchos años atrás, muchos años atrás. Seguramente ya le conté este testimonio. Bueno, los de casa sí lo han de recordar. Pero hace muchos años atrás, yo todavía no era ministro. Yo de pastor ya voy para ya 25 años. Tengo 25 años. Pero yo todavía no era pastor cuando yo fui a un congreso a la ciudad de Guatemala. Y yendo yo a ese congreso en Guatemala, pues yo estaba fascinado, embelesado, encantado de la palabra que yo estaba escuchando. Yo he de haber tenido unos 2, 3 años de cristiano tal vez, pero yo estaba increíblemente, ¿cómo decirle?, emocionado por lo que yo escuchaba en ese congreso, en ese retiro. Porque los pastores que yo escuché predicaban con una sabiduría, con un entendimiento, con una revelación que a mí me dejaban impactado. Y los primeros días me gocé, me alegré de lo que escuchaba, de lo que oía, de lo que entendía, de cómo predicaban de una manera tan especial estos hermanos en Guatemala. Pero llegó un momento, por ahí del tercer día del Congreso, que me entró, se alborotó mi alma, mi carne, y como que, y le reclamé a Dios. Yo me acuerdo que le reclamé a Dios. Es más, me enojé con Dios. Porque yo le dije a Dios, oye Señor, no se vale. No se vale. ¿Por qué mis hermanos de Guatemala, con perdón de mi hermano Baudilio, que aquí es de Guatemala, yo sé que me está escuchando, era un retiro del IM, y yo le dije al Señor, no se vale. ¿Por qué mis hermanos de Guatemala tienen este entendimiento, tienen esta comprensión, esta revelación de la palabra, y tus hijos y nosotros allá en México no tenemos esto que está aquí? Está claro que tú dices que tú no haces diferencia de personas. Tú no haces acepción de personas.
Y aquí está claro que está habiendo una acepción. Estás haciendo distinción, porque mis hermanos aquí en Guatemala tienen esta palabra, tienen esta revelación, tienen este entendimiento, y allá en México no tenemos esto que estoy viendo aquí. Y que me enojo. Bueno, al fin y al cabo, inmaduro, torpe, todavía inmaduro en muchas cosas, ¿no? Poquito tiempo de cristiano. Todavía no comprendí y entendí el trabajo de Dios. Y llegó un momento en que me senté, ya enojado, porque dije, Señor, es que no puede ser. ¿Por qué les das a ellos esto y a nosotros no? Cuando tu palabra es clara, que tú no haces diferencia de personas. No a uno les das más y a otro les das menos. Tú les das a todos parejo. Y entonces ya me senté enojado y todo el mundo danzando, cantando, etcétera, etcétera. Y yo ahí, haciendo berrinche, cual niño chiquito. Perdóneme, pues también yo pasé por mis etapas de inmadurez. Y en eso me siento y empecé a hojear la Biblia. Ya no estaba atendiendo lo que estaba ahí al frente. Ya nomás estaba ahí hojeando la Biblia, haciendo mi berrinche, mi rabieta. Y en eso leo un versículo que dice, porque lo que yo hago no lo entiendes, pero después lo vas a comprender. Es un pasaje que le dice, en el cual Jesucristo le habla a Pedro. Pero el versículo dice, porque lo que yo hago no lo comprendes, después lo vas a entender. Y de todos modos yo me quedé haciendo mi berrinche. Llegando a México, me encontré con este versículo que dice, entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Y no sé, sentí algo aquí en mi corazón y le dije, Señor, perdóname, pero yo te pido humildemente que me abras el entendimiento, que me abras la mente para comprender las Escrituras. Sé que te reclamé, sé que me enojé, te pido perdón, pero yo anhelo que me des el entendimiento para comprender las Escrituras. Así fue mi oración. Y a los días empecé a leer la Biblia de una manera distinta. Empecé a entender y comprender verdades que estaban ahí ocultas, verdades que estaban ahí escondidas y me empezaban a brincar los versículos, me empezaban a brincar el entendimiento de lo que yo leía. Leía la Biblia ya no de la misma manera que la leía antes, porque ahora empecé a entender y comprender muchas cosas que antes no las veía. Yo podía leer los versículos, yo podía leer la Biblia, yo podía leer los capítulos, pero no me brincaba el entendimiento, no me brincaba la enseñanza que estaba detrás de. Hasta que Dios me concedió, aunque le hice berrinche y rabieta, abrir mi corazón, mi mente, para comprender las Escrituras. ¿Qué tanto me abrió el entendimiento? ¿Qué tanto me abrió el entendimiento? Que después Dios me volvió maestro de muchos que recibían la enseñanza como mis hermanos de Guatemala. Me volvió maestro de ellos. Y dije, Señor. Y ahí entendí. Dios no hace distinción de personas. Pero hasta que no se te haga realidad, en humildad, en sencillez, reconocer la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, saber que Él resucitó por ti para darte el perdón de pecados y la vida eterna, hasta que no valores ese sacrificio, hasta que no verdaderamente te postres y bendigas
lo que Dios hizo en esa cruz, que dio toda su fuerza vital, toda su sangre, para que se te concediera y se me concediera el perdón y la vida eterna. Lo que tuvo que sufrir, lo que tuvo que padecer, lo que tuvo que soportar en la cruz del Calvario, los insultos, los golpes, la tortura, las burlas, las espinas, los latigazos, y que todo lo hizo por amor a nosotros. Hasta que no te animes a tratar de alguna manera de experimentar y de entender la grandeza de su amor. Y al final, después de todo eso, Él resucita y viene y todavía te visita. Es cuando se te abre el entendimiento. Se te abre el entendimiento. Y empiezas a deleitarte, y empiezas a comprender, y empiezas a vivir la palabra. La palabra se te vuelve vida. No se te vuelve un texto o un conocimiento o una lectura como tantas que hacemos. No, se te vuelve vida. La palabra se vuelve viva, eficaz, brinca, salta, se mueve. Hoy estás leyendo un versículo y lo entiendes de una manera. Mañana lo estás leyendo ese mismo versículo y estás entendiendo de otra manera. Hoy lo ves desde un punto de enfoque y mañana o pasado mañana lo estás viendo desde otro punto de enfoque. Y brinca y se mueve la palabra. ¿Por qué? Porque Dios ya quitó ese velo y te abrió la mente. No, esto es... Y esto es el Cristo resucitado. No es lo mismo leer una Biblia, una porción de la Escritura, con la mente cerrada, a leer la Escritura con la mente abierta. Cambia radicalmente. Podremos leer la Escritura. Si no tenemos esa mente abierta, sí, vamos a entender unas cosas, vamos a comprender hasta cierto nivel, pero para que el versículo brinque, se mueva, se te haga uno, se introduzca, tiene que venir esa administración del Espíritu, ese trabajo del Espíritu, se te tiene que abrir la mente. Esto es tremendo porque, por ejemplo, puede haber ministros, puede haber pastores, puede haber sacerdotes que te pueden hablar de las Escrituras, que te pueden enseñar las Escrituras, pero no tienen la mente abierta. En el hebreo, la palabra mente tiene que ver con corazón o el corazón tiene que ver con mente. En el hebreo. Entonces, el que te abra la mente es abrirte el corazón. O abrirte el corazón es abrirte la mente. Entonces, puede haber ministros, pastores, sacerdotes, gente que enseña, profesores, eruditos, bíblicos, teólogos, y pueden enseñar las Escrituras y de manera correcta. Pero cuando Dios te abre las Escrituras, cuando Dios te abre la mente, no, mi hermano, entras en un mundo completamente diferente. Porque te brinca la Escritura. Entonces, eso es. Los ungidos que no tienen velo, como Moisés, la enseñanza que reciben, pues la reciben con una mente abierta. Por Cristo y el Cristo resucitado. Y los ungidos que tienen velo, que tienen enseñanza, pues no la valoran, no la reciben, se quedan limitados, aunque la estudien las 24 horas del día, los 365 días del año, pero la reciben con una mente cerrada. Porque Cristo es el único que te abre la mente. Y con perdón de mis hermanos judíos, ellos estudian la Torah como no tienes idea, de una manera increíble.
He estado viendo últimamente mucha información, muchos videos, y es impresionante la manera que estudian la palabra. Increíble. Pero al final, su enseñanza se queda corta porque tienen la mente cerrada. Hasta que no venga Cristo y te abra la mente. ¿Y cuál es la diferencia también? Que el ungimiento, cuando hablamos de Moisés o de los sacerdotes, era para unos cuantos. Para unos cuantos. Dígase Moisés, dígase Aarón, dígase los sacerdotes. Y en cambio el ungimiento que hoy te da Dios es para todos. Todo el que es cristiano es un ungido. La palabra cristiano significa ungido. Entonces, para todo. Entonces, fíjate qué grande diferencia. En el Antiguo Testamento era para unos cuantos escogidos. Y en el Nuevo Testamento es para todos. Para ti que me estás escuchando, para mí que estoy hablando, para los que van posteriormente van a oír, es para todos. La enseñanza, la revelación, el conocimiento, el entendimiento, la bendición es para todos. Porque Dios empieza a trabajar con tu ser interno, Dios empieza a trabajar con tu alma, con tu mente, con tu espíritu, con todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Tu vida empieza a cambiar, tu vida empieza a ser diferente, porque es el trabajo del Espíritu, es el trabajo de nuestro Señor Jesucristo, es el trabajo de Dios Padre, es el trabajo de Dios de gloria. Porque Él está preparando a su pueblo, Él está preparando a su iglesia. Yo te aseguro algo, y no es que sea como de alguna manera atrevido. Ahorita es el tema 10. Ahorita en este momento ya es el tema 10. Te voy a decir algo y te lo digo con gusto y con una certeza del 100%. Ya no eres el mismo. Para aquellos que se han mantenido desde la doctrina, tema 1, hasta el día de hoy, tema 10, créeme, te lo digo de todo mi corazón. Ya cambiaste. Ya eres diferente. Ya ves las cosas de otra manera. Ya tienes otra comprensión distinta. Ya notas, a lo mejor tal vez tú no te percates, tal vez tú no te das cuenta. Tal vez a ti tú te sientes tal vez el mismo, pero no es así. Ya hay un cambio, porque Dios empieza a trabajar, el Espíritu Santo empieza a trabajar, Él empieza a moverse, Él empieza a trabajar en tu ser interno, Él empieza a darte, a abrirte la mente, a abrirte tu corazón. Ya no eres el mismo. En este momento ya no eres el mismo. Has cambiado. Tú me dirás, pastor, pero es que yo me siento igual. No eres igual. No eres igual. Porque la palabra cambia, la palabra transforma, la palabra derriba, la palabra te hace diferente. Empiezas a tener confianza, certeza, seguridad. Ayer estaba hablando con una persona que normalmente escucha la doctrina y me decía, pastor, es que yo desde que estoy escuchando la doctrina me siento más tranquila, me siento más ligera, me siento más confiada, ya no tengo esos fantasmas, esos temores, esos problemas, esas inseguridades, esas desconfianzas. Yo no sé qué está pasando, pero sí tengo problemas, pero ya no es la misma manera de ver los problemas ni de enfrentar las cosas. Ya no es igual. A lo mejor es el mismito problema que tienes antes al mismito problema que tienes hoy, el mismo. Pero no es lo mismo cómo lo enfrentabas antes a cómo lo enfrentas hoy, porque hoy lo enfrentas
con lo que Dios te está diciendo. Y esto es para todos, para toda tu familia, para todos tus seres. Tan solo cuando Dios te dice, tú eres la niña de mis ojos. Tú eres la perla del gran precio. Tú eres mi especial tesoro. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. El débil diga, fuerte soy. Eres más que vencedor. O sea, Dios te empieza a decir cosas y te empieza a cambiar, te empieza a transformar. ¿Por qué? Porque ya abrió tu mente. Ya ahorita ya no eres el mismo, ya cambiaste. Y este proceso no se detiene. En el Antiguo Testamento, ¿quién era el personaje principal? Moisés. Que Dios bendiga a ese Moisés. Pero en el Nuevo Testamento, ¿quién es el personaje principal? Cristo, el buen pastor. Y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Y el buen pastor te levanta, te ayuda. Dice, yo dejo a las 99 que están sanas y me voy por la que está enferma. Y Él te va a cuidar, Él te va a proteger, Él te va a bendecir, Él te va a auxiliar, Él te va a ayudar. Eso en su momento no lo podía hacer Moisés. Moisés tenía una limitación. La enseñanza que pudiera haber dado Moisés tenía una limitación. ¿Por qué? Porque el pueblo era de mente cerrada. No entendía, no comprendía. Y esto solamente se comprende a través de Cristo. Y bendito Cristo ya murió. Fue crucificado, murió, pero resucitó y se apareció a sus discípulos y les abrió la mente. Los ungió. Dice, ya no necesitan velo. Ahora les voy a dar brillo interno. Ahora los voy a cambiar. Ahí está, Antiguo y Nuevo Testamento. Fíjate, dice Juan capítulo 1, versículo 17. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. La gracia es un regalo inmerecido. La gracia es algo que Dios te otorga por amor, por bendita misericordia. No porque te lo merezcas, sino simplemente porque Dios te lo quiere dar. Dios da de gracia. Dios le gusta dar, Dios le gusta conceder, Dios le gusta bendecir. Su naturaleza es darte paz, darte tranquilidad, darte bendición, ayudarte en tus problemas, ayudarte en tus dificultades, ayudarte en tus enfermedades. Esa es la naturaleza de Dios. Que en ocasiones sí nos deja pasar por ciertas pruebas, es cierto, que en ocasiones nos deja pasar ciertos desiertos, ciertos valles de sombra, de dificultades, es cierto, pero es para que aprendamos, para que maduremos, para que comprendamos y entendamos. Pero ahí vamos creciendo, ahí vamos madurando. Ese es nuestro bendito Señor Jesucristo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Te voy a leer el mismo versículo en otra versión. Dios dio la ley por medio de Moisés, pero el generoso amor y la verdad de Dios llegaron por medio de Jesucristo. El Antiguo Testamento, la ley era forma, era ritual, era leyes, eran normas, era un párate, era un siéntate, era hacer ciertos protocolos, liturgias. Oye, en Cristo no necesitas de eso. No, ¿qué necesitas para acercarte a Cristo? Nada. Dice la Escritura, aún a tientas. A tientas, como que si estuvieras ciego. Dice, me vas a encontrar. Aún a tientas me vas a encontrar. Como que si estuvieras ciego y no vieras, me vas a encontrar. Porque yo me voy a dejar encontrar.
Hoy el que está necesitado, el que está carente, el que tiene miedo, el que tiene temor, el que tiene enojo, molestia, dificultad, enfermedad, tienes que ir a Cristo. Acércate a Cristo, ve a Cristo y Cristo te lleva al Padre. Y el que te está envolviendo en todo eso es el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento las tablas eran de piedra. ¿Por qué? Porque el pueblo iba a recibir esa enseñanza, esa ley, pues en un corazón de piedra. Pero en Cristo Jesús, dice, voy a quitar el corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne. Ezequiel 36:26. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne, un corazón que palpite, un corazón que se mueva, que tenga latidos conforme al ritmo de Dios, de la palabra de Dios y de su Espíritu Santo. Jeremías 31:3 dice, lo leímos, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, declara el Señor, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El Antiguo Testamento representaba esclavitud. El Nuevo Testamento en Cristo representa libertad. Dice segunda carta a los Corintios capítulo 3 versículo 15, dice, aún hoy, cuando leen la ley de Moisés, tienen un velo sobre su corazón, y cuando alguien se acerca al Señor, el velo se quitará. Y en este caso, el Señor significa el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Entonces, lo contrario de libertad hay esclavitud. Dios nos quita de la esclavitud y nos da la libertad. Nos quita la esclavitud de nuestros miedos, nos quita la esclavitud de nuestros temores, de nuestras angustias, de nuestras debilidades, de nuestros terrores, de nuestras depresiones, de nuestras tristezas, porque luego eso nos tienen anclados, clavados, amordazados, así, y estamos inquietos, y estamos preocupados, y estamos sollozando y diciendo, híjole, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Y va a pasar esto, y tengo este problema, y tengo esta dificultad, y tengo esta angustia, y tengo esta situación, tengo este conflicto, este problema de trabajo, tengo... Y ya te esclavizó el problema. Pero en Cristo, en el Espíritu, hay libertad. Y de repente te dicen, oye, ¿y por qué te vemos tan tranquilo? ¿Y por qué te ves contento? ¿Y por qué nunca te veo triste o llorando? Si tienes el mismo, es más, tu problema es más fuerte que el mío y yo te veo bien tranquilo. Porque nosotros sabemos a quién llevarle nuestras cargas. Ese es el trabajo del Espíritu, romper la esclavitud y darte la libertad, la guianza del Espíritu. Y empieza una transformación. Dice segunda carta a los Corintios 3:18. Con la cara descubierta, todos nos quedamos mirando fijamente en la gloria del Señor, y así somos transformados en su imagen cada vez con más gloria. Y este cambio, dice ahí, y este cambio viene del Señor, es decir, del Espíritu. Y empiezas a cambiar, empiezas a desplegar tus alas, empiezas a crecer, empiezas a tener confianza en ti mismo, se empieza a disminuir tu angustia, tu temor, tu terror, tu preocupación, porque empiezas a confiar en Dios. Y te atreves a empezar a hacer cosas que antes no hacías, porque es el trabajo del Espíritu. Este cambio viene del Señor. En el Antiguo Testamento, pues no había transformación. En el Nuevo Testamento hay transformación. Y empiezas a ser una persona completamente distinta, diferente.
porque sabes quién es tu Señor, sabes quién es tu Creador, sabes quién es tu Dios, sabes en quién estás confiando, sabes a quién estás depositando tu vida. Y está haciendo una transformación de tu mente, de tu alma, de tu corazón, de tu espíritu. En el Antiguo Testamento, por tanto que trabajaban, que la ley, los mandamientos, la obra, era el hombre trabajándose a sí mismo. Hoy, en el Nuevo Testamento, es el Espíritu trabajando en nosotros. No es nosotros esforzándonos a través de leyes, a través de reglamentos, a través de autocastigo, a través de ciertas acciones. Es que ¿cómo decirle? De ciertas acciones, de esfuerzos para ser una persona mejor. No, acá es simplemente decirle, Señor, hágase tu voluntad, trabaja en mí, ayúdame, condúceme, guíame, dirígeme, enséñame, muéstrame cómo. Es el trabajo del Espíritu. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Con la cara descubierta, todos nos quedamos mirando fijamente la gloria del Señor y así somos transformados en su imagen cada vez con más gloria. Este cambio viene del Señor, es decir, del Espíritu. Es el trabajo del Espíritu en nosotros. A diferencia de lo que es en el Antiguo Testamento, el hombre esforzándose a través de normas, de reglamentos, de ciertos actos que implican una cierta pureza, pero es trabajando a sí mismo. Y el hombre nunca se va a cambiar a sí mismo. El hombre nunca va a cambiarse a sí mismo para ser una persona mejor o diferente. Eso solamente lo hace Dios, porque somos creación de Dios, somos hechura de Dios, somos hechos por la mano de Dios. Y si Dios no mete su mano en nosotros, si Dios no envía su espíritu sobre de nosotros, nunca vamos a pasar a ser una persona distinta y diferente. Por más que nosotros nos esmeremos, por más que nosotros tratemos de cambiar, vamos a estar limitados. Es el trabajo del espíritu. Tan solo hay que dejarse guiar. Yo siempre lo comparo como las nubes. ¿Para dónde se mueve la nube? Una nube. Para donde el viento sopla. Para donde el viento sopla. Nunca vas a ver una nube en contra del viento. A donde el viento sopla se mueve la nube. Entonces, cuando el viento, el espíritu sopla, se mueve la nube. Así debemos dejarnos guiar. Empezar a decirle al Señor, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Por eso dice el Padre nuestro, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad. Y cuando empiezas a hacer la voluntad de Dios, es extender tus alas y dejarte guiar. Y a donde te lleve el Espíritu. Y empieza a cambiar tu vida. Empieza a cambiar tu mente. Empieza a cambiar tu corazón. Empieza un trabajo en todo tu ser. Yo quería hoy dejar asentado estas verdades porque ya no somos los mismos. Para aquellos que hoy han llegado a esta tema 10, que han podido sostenerse en el camino, que han podido mantenerse en esta doctrina,
¿Por qué no haces un momento de reflexión? El Señor te cambia la vida. Dios te cambia la vida. Hace 10 temas, tú no lo sabías, pero el Señor empezó a trabajar. Empezó a enseñarte cosas. Empezó a mostrarte cosas. Y te empezaste a dar cuenta que muchas de esas cosas no sabías nada o las tenías malentendidas. Y vino un trabajo del Espíritu. Y este trabajo va a continuar, no se va a detener, siempre y cuando tú estés dispuesto. Siempre y cuando tú le digas al Señor, a Dios, Padre, aquí estoy. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. No entiendo por qué estoy pasando tal situación. No comprendo por qué tengo problemas, por qué tengo dificultades. Pero yo quiero hacer tu voluntad. Abre mi mente, Señor, para poder entenderte, para poder escucharte, para poder oírte, para saber cómo tengo que conducirme, qué tengo que hacer, a dónde me tengo que dirigir, de qué manera tengo que trabajar. Quiero tener una vida nueva, una vida diferente, distinta. Padre, yo te doy gracias por el trabajo del Espíritu, tu Espíritu precioso y maravilloso. Transfórmame, Señor. Cámbiame a tu imagen. Gracias por la obra de Cristo Jesús. Gracias por estos 10 temas, porque estoy aprendiendo y comprendiendo cuánto te necesito. Qué necesitado estoy de ti. Ahora me doy cuenta, Señor, que sin ti ya no me gustaría estar. Ya no me gustaría caminar sin ti. Aquí en esta doctrina hay personas que nunca han hecho propiamente una declaración de fe, una confesión. Y para aquellos que nunca han hecho una confesión, una declaración de fe, independientemente de dónde estés, el lugar, el país, ahí en tu lugar, en tu mente, en tu corazón, repite esta frase que te voy a decir. Repite la oración que te voy a decir. Simplemente yo te voy a guiar. Aquí el que menos importa soy yo. Pero entrégale tu vida a Cristo. Te has esmerado mucho tiempo por ser una persona diferente, por tener una mejor vida.
y no lo has logrado. ¿Por qué no decirle ahora a Dios: Señor, toma el control de mi vida? Te doy el timón de esta nave que soy yo y dirígeme, condúceme como tú quieras, cuando tú quieras y de la manera que quieras. Llévame a donde tengo que llegar. Te entrego mi vida. Y ahí donde estás, en tu corazón y en tu mente, repite esta oración. Nadie te va a oír, por si te da pena, pero en tu corazón vas a repetir esta frase. Repite conmigo ahí en tu corazón: Padre, yo te doy gracias. Gracias por tu bendición. Gracias por tu sacrificio, por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por mí. Porque ahora entiendo, a través de estos temas que hemos escuchado, la grandeza de tu amor al haber permitido, Dios, tu sacrificio. Cuando te clavaron en la cruz, tomaste mi pecado, el que yo debería ser castigado por ello, y tú lo tomaste. Y ahora lo único que tú me dices es que quieres transformarme. Quieres que sea una persona diferente y distinta. Quieres sanar mi alma. Quieres sanar mi corazón. Quieres darme una nueva vida. Y lo acepto, Señor. Yo te declaro. Yo te pido que seas el Señor de mi vida. Que conduzcas el barco que soy. Que me dé las fuerzas para seguir adelante, para poder caminar, para poder bendecir a mi familia. Pongo delante de ti mis cargas, mis temores, mis miedos, mis problemas. Gracias, Señor, porque ahora entiendo más, un poco más, la obra que tú hiciste en esa cruz. Te pido perdón, Señor, por mis errores, por mis pecados. Bendigo y perdono a todos los que me han lastimado, a los que me han dañado, a los que me están dañando. Yo los perdono. Porque tú en esa cruz dijiste: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo los perdono, Señor, y te doy gracias por la obra que tú vas a hacer en mi vida y en mi familia. Gracias, Señor Jesucristo, Padre del cielo, Espíritu Santo. Amén y amén.